Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Llegando al final de estos 2 intensos días, me toca presentar a Nacho, a José Ignacio y a Diego, que de alguna manera abrieron y van a cerrar el Congreso con un relato, con una narración de sus trabajos científicos, historiográficos, sobre la Rosario de 1850, 1870 a 1930 aproximadamente, donde además de poder contarnos qué pasaba en la ciudad políticamente, en la cotidianidad, ellos están trabajando sobre los procesos sanitarios y la creación de las instituciones sanitarias de ese momento. Me tocó conocerlos hace poquito y les puedo asegurar que lo que tienen para contar es muy interesante. Así que Diego, Nacho, todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a todos quienes han hecho posible que estemos aquí hoy. En líneas generales no los quiero asustar, no vamos a hablar de 300 años de historia porque sería mucho y ya me imagino están bastante cansados y cansadas de estas jornadas, así que vamos a tratar de ser benévolos con el público. Por lo tanto, lo que nosotros les proponemos, como decía Pablo, un poco tiene que ver con pensar alrededor de varios ciclos. Primero vamos a iniciar nuestra charla pensando el ciclo de las epidemias, ¿no? Ese ciclo de epidemias que se da en una Rosario del siglo XIX, muy entrazada y transformándose a través de un enorme crecimiento demográfico, un gran crecimiento urbano, una gran expansión de la ciudad hacia sus bordes y que también, de algún modo, esas epidemias se dan por una serie de situaciones que tienen que ver con conflictos armados, con relaciones comerciales, con la situación portuaria de la ciudad, etc. Esas epidemias son epidemias que generan una enorme incertidumbre biomédica y esa incertidumbre biomédica impulsa al mismo tiempo la generación, la producción de una serie de saberes, instituciones, dispositivos y políticas públicas de salud para tratar de, primero, discernir de qué se trata cada una de estas enfermedades, cómo es su ciclo, cómo es su contagio, a qué poblaciones afecta de manera más decisiva, etc. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es ver estas epidemias como crisis sanitarias, que también de algún modo están entrazadas o enmarcadas en crisis económicas y de algún modo pensar a partir de ellas una salud que en este periodo que, como les decía Pablo, abarca desde mediados del siglo XIX y culmina alrededor de 1930, en realidad hacemos una parada muy importante en 1925-26, o sea, hace 100 años exactamente, el momento en el que el intendente Piñeto de algún modo festeja por primera vez este aniversario que hoy estamos festejando sobre los 300 años de Rosario, es decir, festeja el bicentenario de Rosario. Entonces, un poco en ese ciclo es que inscribimos esta charla, pensando sobre todo que luego de 1930 el proceso de la salud, pensando que este es un congreso sobre todo de la medicina en el municipio, después de 1930 ese proceso empieza a ser un poco subsumido por otras entidades jurisdiccionales con capacidades estatales diferentes, como puede ser primero la provincia y luego la nación, para luego retomarse en los años 90, cuando nuevamente la salud pública de Rosario vuelve a tener un rol protagónico, el armado del municipio en su organigrama, ¿no? Pero bueno, creo que vos, Nacho, ibas a arrancar contándonos un poco de las epidemias y la cuestión global, cómo impactan. Te cedo. Gracias, Dieguito. Bueno, qué fuerte esto. Ahí está. Cuando pensábamos cómo dar comienzo a esta intervención, lo primero que se nos vino a la cabeza es una frase con la que Susan Sontag inicia un ensayo que escribe a fines de la década del 70 y que es un ensayo que ella escribe cuando le diagnostican cáncer
y elige tramitar la enfermedad haciendo lo que mejor sabía ella, que era escribir. Ustedes pueden ver la frase y elegimos comenzar así porque pensamos que hay algo vinculado a la experiencia de enfermar, que es algo que atraviesa las distintas generaciones y es algo que en nuestra experiencia reciente está muy presente y que es algo que también nos permite pensar cómo estas distintas experiencias del enfermar a lo largo de la historia han ido organizando no solamente a las sociedades, a la sociedad civil, sino también a las respuestas políticas a esas enfermedades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros queremos proponerles no solamente pensar la historia de Rosario y la historia de, bueno, esta Secretaría de Salud Municipal que hoy nos reúne, ¿sí?, de este sistema de salud municipal, sino de también poder pensarlo en una clave un poco más amplia, ¿sí?, un poco más allá de las fronteras de la ciudad o de la provincia o incluso del mismo país. Y es desde ahí que proponemos pensar en este rol que las enfermedades y esta condición casi global que las enfermedades adquieren durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX muchas cosas se aceleran en el mundo y muchas dimensiones del mundo que hoy conocemos se van configurando. Y una de ellas tiene que ver con cómo empiezan a circular no solamente personas, objetos, mercancías por todo el mundo, sino también las enfermedades, ¿sí? Empezamos a ver que en distintos lugares del globo aparecen en el mismo momento brotes epidémicos de enfermedades concretas. Entonces, desde ese lugar nos interesa pensar cómo es posible ver en Rosario un eco de esas enfermedades. Y por otro, también jugar una hipótesis de pensar una suerte de rol global que Rosario jugaba, ¿no? De también poder situar a Rosario en un marco más amplio del de la provincia y del país. Rosario es una ciudad portuaria que no existía en 1850 y que sin embargo 20 años después es el segundo puerto de la Argentina y es al día de hoy el puerto por el que sale más del 70% de la producción del país hacia Buenos Aires y luego hacia el mundo. Rosario es parte de un nodo, ¿sí?, es un nodo más, perdón, de una red más amplia de ciudades-puerto del mundo. Entonces, en ese sentido, no podemos separarla de una serie de procesos que la conectan con una globalidad más amplia, ¿sí? Con Diego a veces, cuando pensamos y comparamos los desarrollos de Rosario con otras ciudades de la Argentina, hay una ciudad en particular con la que Rosario se puede comparar mucho, que es con La Plata, ¿sí? Y Diego hace muchos años me dijo, bueno, La Plata es una ciudad que es una creación del Estado, ¿sí?, porque es una ciudad que se crea, que se decreta su creación y comienza, mientras que Rosario en realidad es una ciudad creada por el mercado. Esa frase a mí me marcó mucho y además la uso mucho en mis escritos, le debo mucho a Diego en ese sentido, pero creo que es importante para justamente poder trascender esta dimensión, ¿no?, de que Rosario es mucho más que una ciudad en el interior del país, ¿sí? Y en ese sentido vamos a proponerles un recorrido por algunas epidemias y cómo esas epidemias fueron marcando algunos hitos y fueron dando puntapiés a la creación de algunas instituciones. Bueno, ahí lo que pueden ver es esta evolución de la que hablaba Ignacio acerca de cómo la demografía de la ciudad va creciendo, de una ciudad que a mediados del siglo XIX no alcanza los 10.000 habitantes hasta en 1914 estar en alrededor de 225.000. El cuarto censo, que es el que se realiza hace 100 años, está un poquito inflado. Hay 406 ahí figurando, 406.000 habitantes. Calculemos que hay 300. Está un poco inflado y no voy a entrar mucho en detalle de por qué, pero si después en las preguntas tienen ganas podemos discutir sobre eso. Lo que ven aquí es la curva que uno podría trazar en una función claramente exponencial del crecimiento demográfico, que también esta función exponencial es la misma que se utiliza también para graficar el crecimiento de los brotes epidémicos en las primeras etapas, ¿no?, donde la reproducción es muy alta. Lo que ustedes tienen que imaginar ahí también es las dificultades que existen para las instituciones, para la sociedad, para las políticas públicas, para gobernar algo que crece a este ritmo. Digamos, cualquier
ciudad que crece con esta vertiginosidad, con estos números tan amplios, que tienen mucho que ver con esto que decía Nacho, con un puerto que recibe una enorme cantidad de población migrante, de inmigrantes fundamentalmente italianos y españoles, pero que eleva muy rápidamente sus números en términos de demografía, alcanzando 100.000 habitantes en prácticamente 50 años, ¿no? Aumenta 100.000 habitantes en 50 años. Ahí está una imagen del puerto Rosario en 1868. Si no hubiera el edificio de la aduana y estuvieran los barcos, difícilmente uno se imaginaría que esto es un puerto, ¿no? Parece más bien una playa, diría yo, ¿no? Es muy escasa la infraestructura que podemos ver, es muy precario todo, ¿no? Hay una precariedad que se respira casi cuando uno ve la foto, que la foto transmite ese estado de poca robustez de la infraestructura y que rápidamente nos lleva a imaginar que ese puerto, esa zona de contacto de la ciudad con el resto del mundo global, se iba a transformar en la puerta de ingreso de hombres, mujeres, mercancías, pero también de otro tipo de cuestiones no tan queridas, digamos, por esta ciudad, como pueden ser las epidemias que van a comenzar a desarrollarse. Bien, y en ese sentido, el primer hito donde nos detenemos es en la primera gran epidemia de cólera que sucede en 1867. Una primera cuestión a considerar sobre esta epidemia es que esta epidemia llega a partir de la circulación de personas que había en función de la guerra del Paraguay, ¿sí? Que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Para también pensar esta interconexión de cómo viajan tan rápidamente en este momento histórico virus, bacterias, agentes patógenos. Pero en términos de cómo el impacto de esta epidemia impulsa la creación de instituciones, vamos a ver que se crean a nivel provincial los primeros 2 consejos de higiene, uno de los cuales va a tener sede en Rosario y el otro en la ciudad capital, pero a su vez cómo va a surgir una institución de muy larga data en esta ciudad, que es, bueno, se crea un lazareto, es decir, una institución para aislar a las personas contagiadas de cólera, y es una institución que 30 años después se va a renombrar Casa de Aislamiento y que hoy conocemos como el Hospital Carrasco, ¿sí? Entonces es una institución que nace pensando en esta cuestión de las enfermedades infectocontagiosas. Hoy el Hospital Carrasco es una de las instituciones más especializadas de la ciudad en infectología. A veces digo, es importante prestar atención a esta larga historia que transitan las instituciones y cómo marcan sus devenires. Hay también algunas cuestiones interesantes en relación a los efectos que tuvo el cólera en torno a los debates médicos de la época. Cuando decimos los debates médicos de la época es también importante que tengamos presente los pocos médicos que había en la provincia, ¿sí? Digamos, la atención, lo que llamaríamos atención médica de las personas, era algo que en realidad transitaba más en el plano de lo que diríamos los agentes no diplomados del arte de curar, ¿sí? O los llamados comúnmente curanderos, ¿sí? Esos eran los agentes efectivamente presentes en el territorio y que además eran mucho más legítimos para la población que los médicos, ¿sí? Dicho esto, también cabe aclarar que también había mucho debate al interior de la escasa o pequeña comunidad médica en relación a cómo pensar estas enfermedades, ¿sí? Pensadas desde teorías miasmáticas, ¿sí? Una teoría que en realidad venía desde hace 2 siglos, o pensadas desde teorías más contagionistas y pensar cómo se da esto del contagio de persona a persona, ¿sí? La otra epidemia, ahí se pasó una automáticamente, la otra epidemia importante que si bien no termina de tocar y afectar directamente a Rosario es la de fiebre amarilla, que también es producto de otro conflicto bélico, en este caso la guerra de la Triple Alianza, y que sobre todo más que producir muertes y efectivamente producir un brote en Rosario, es más las informaciones que llegan del brote de Buenos Aires, lo que genera una enorme alarma en la población, o sea, hay como algo que a nosotros rápidamente nos puede remitir a lo que vivimos
cuando estuvimos bajo la pandemia, donde los cordones sanitarios, también esto es otra manera de tratar de contener la epidemia y la difusión de la enfermedad, construir cordones sanitarios, en especial como es una enfermedad que había tenido mucho impacto en las provincias del norte, especialmente en Córdoba. Lo primero que se hace es impedir que la gente de Córdoba llegase a Rosario. Se toman una serie de medidas higiénicas, se reducen las reuniones y, por supuesto, una serie de medidas que se toman recurrentemente en todas las epidemias que se van a producir o que potencialmente se van a producir, que tienen que ver con la inspección de casas de inquilinato, tienen que ver con el desalojo, que son, estas casas de inquilinato no son otra cosa que los conventillos, el hábitat popular de la época, donde vivían quienes llegaban al puerto de Rosario y no tenían efectivamente dónde vivir. Imaginen ustedes esa población que crece de tal modo, de forma tan exponencial, difícilmente hubiese contado con una infraestructura urbana de vivienda adecuada para ser alojada. Y hay un momento, digamos, donde esta especie de preocupación, alarma, alerta colectiva deriva en hechos un poco hoy claramente fuera de lugar, ¿no? Como por ejemplo el desalojo de ranchos y también su quema, su incineración, ¿no? Creo que después teníamos la diapositiva que justamente habla de Octavio Grandoli, que fue intendente de Rosario y que justamente lo que plantea hacia 1883 es un programa de higiene urbana. Por primera vez aparece una idea de tratar de llevar adelante algunas medidas que permitan a la ciudad afrontar estas epidemias a partir de ciertas políticas. Las políticas son todas políticas restrictivas, ¿no? Control de desperdicios, blanqueo de viviendas, nuevamente desalojo e inspección de conventillos que estuvieran en malas condiciones sanitarias, o sea, más o menos todos. No había muy buenas condiciones sanitarias en los conventillos. Imagínense que había 1 o 2 letrinas, 1 o 2 picos de agua para 60, 70, 80 habitantes de esas viviendas. Las viviendas no tenían cocina. Las viviendas en general, el único espacio común que tenían eran los patios. Ahí se cocinaba, había una vida común, pero también medio obligada. No era una vida en común que se decidiera, se tomara la idea de llevar adelante, ¿no? También empieza el control de alimentos, una prohibición de la crianza de animales de corral, en especial cerdos, en el centro de la ciudad. Esto es algo muy normal en Rosario en ese momento, que existiesen animales que hoy están muy lejos de nuestra vista, pero que en ese momento los radios de exclusión son 30 cuadras desde la plaza central. Y efectivamente había crianzas de cerdos que tenían que ser alejadas de las viviendas. También en este momento comienza a plantearse una asistencia pública que tienda a empezar a tratar el tema de la mendicidad, el tema de la pobreza de solemnidad, como se decía en la época. Y justamente estas medidas van a mostrar un poco su lado insuficiente 3 años después, con la epidemia de cólera que va a existir en ese momento. Quería decir algunas cosas que estaban en las diapositivas, pero simplemente a título informativo, ahí aparece la presencia de las comisiones vecinales, que es muy importante, ¿no? Las comisiones vecinales, ahí no solamente son lo que hoy conocemos como las vecinales, son gente que recorre el barrio, que tiene así como una política de recorrer el barrio y alertar a las autoridades acerca de el incumplimiento de ordenanzas, digamos, cuáles eran las conductas, las formas de habitación, los modos de vida. Cumplían como una función de policía, pero no de policía de represión, sino de policía de poder vivir en comunidad, digamos, ¿no? Generaban esta especie de condiciones de salubridad en los lugares donde el municipio, porque, como bien decía Nacho, había pocos médicos y había quizás menos empleados municipales, podía tener algún control sobre estos lugares, ¿no? Y justamente 3 años después estas medidas muestran un poco su ineficacia cuando llega la epidemia de cólera, que es una epidemia de estas epidemias globales que viene circulando por el mundo desde 1832, o sea, es el mismo brote que va recurrentemente y estacionalmente afectando
distintos lugares. Ahí hay un debate muy grande en 1886 sobre el puerto, sobre si cerrar o no. Es el momento, digamos, más o menos en paralelo se lo puede colocar con el de la pandemia, ahí donde se discute un poco salud y economía. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es un poco lo mismo. Los ingresos de la ciudad, si se cierra el puerto, declinan de una manera brutal, pero no queda mucha alternativa. El brote es muy violento. Piensen ustedes que en Buenos Aires muere casi la misma cantidad, 1000 y pico de habitantes, casi la misma cantidad de población que muere en Rosario, con una demografía todavía en Rosario muy menor a la de Buenos Aires. O sea, el brote es muy, muy virulento, muy fuerte. Se generan 6 secciones de higiene, con comisarios de higiene y médicos encargados de llevar adelante el control de esas secciones. Se divide la ciudad para administrar su salud. Hay un proceso de desinfección, hay un proceso también nuevamente de desalojos, quema de ranchos. La población popular no la pasa nada bien en estos brotes. Se generan 2 lazaretos para tratar de contener a los afectados, y en realidad esta segunda epidemia de cólera también lo que nos va a plantear es una fuerte incertidumbre biomédica. Es decir, no hay ninguna certeza acerca de efectivamente cómo es que funciona la producción de la epidemia. Solo se sabe que es estacional, entonces eso les da un poco de tranquilidad, porque suponen que una vez que las altas temperaturas se retraigan va a ser posible reabrir. Pero efectivamente hay un debate bastante grande sobre la coordinación de políticas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. En ese momento, Pena, que es un infectólogo de Buenos Aires, manda a sus estudiantes, aquí toca Bernardo Rodríguez, a hacer tesis sobre sus tesis de medicina. En esa época, para ser médico, uno tenía que hacer una tesis, que era una monografía, un trabajo final, hacer una tesis sobre medicina en el momento de la epidemia de cólera, ¿no? O sea, era un médico de la primera línea, digamos, que estaba escribiendo como una especie de diario de campo, podríamos decir hoy, de su experiencia con el cólera, ¿no? Y ahí contaba también cómo era muy difícil administrar los cuidados a los enfermos, era muy difícil que se denunciaran los casos, era muy difícil que las personas que tenían a alguien infectado en su casa dieran a conocer a las autoridades esos casos, porque se sabía rápidamente que el tratamiento era un tratamiento donde se iba al lazareto para no volver, ¿no? Era algo que se desprendían de sus familiares de una manera también bastante similar a la que muchos y muchas vivimos en tiempos no tan lejanos, ¿no? Cuando no se tiene muy claro cómo combatir estos fenómenos, bueno, las medidas son bastante restrictivas y ordenan a la sociedad como una sociedad y una ciudad que está bajo la amenaza de la peste, ¿no? Y hay algo muy interesante en relación a esta epidemia que tiene que ver no solo con todo lo que nos vino contando Diego, sino que es una epidemia central para pensar nuestra Secretaría de Salud Municipal. Porque justamente es a partir de esta epidemia que se crea la primera oficina de higiene de la ciudad de Rosario, que 3 años después va a ser renombrada Asistencia Pública. Es el inicio de la Secretaría de Salud Municipal. Y acá hay una cuestión que me parece que es importante señalar y que a veces se pierde de vista, que tiene que ver con las características de Rosario en relación con la provincia, ¿sí? Rosario es la única ciudad del país que tiene la característica de ser la ciudad más grande de la provincia, la ciudad más rica de la provincia, y no ser la capital de la provincia. Y esto no es una cuestión simplemente de pensar en quién tiene o no, la jurisdicción o el nombre de capital, sino de que la ciudad capital de una provincia tiene mucha más potestad para manejar fondos públicos, direccionar partidas, ¿sí?, antes que los municipios, que además no tenían autonomía, ¿no? El debate sobre la autonomía municipal es siempre reeditado. Y entonces aquí hay una dimensión donde el hecho de que Rosario salga a crear una oficina de salud municipal es pionero y además da cuenta de cómo la ciudad gestionaba su espacio y gestionaba esta ciudad que crecía tan exponencialmente y que no tenía fronteras, digamos, a su crecimiento, pero que además tampoco tenía infraestructura para permitir este crecimiento, ¿sí? Todo este desarrollo, esta narración que Diego hizo sobre cómo la ciudad crecía, la vida en los conventillos, imagínense la dificultad de hacerlo sin ser la capital de la provincia, es decir, sin tener los recursos de toda la provincia a su disposición. Entonces,
Esta epidemia es importante, entre otras cosas, porque detona la creación de instituciones que existen hasta hoy en día, como dijimos, la Oficina de Salud Municipal. Además, digamos, se reforman los consejos de higiene de la provincia en una tendencia más centralizadora que hay en ese momento y que le quita autonomía al consejo que existía en Rosario y lo subordina a las decisiones de la capital provincial. Pero, digamos, aquí hay una cuestión que es importante que también tengamos presente en relación al rol que va a cumplir esta Oficina de Salud Municipal, que se va a renombrar como Asistencia Pública en 1890. Esta oficina se renombra como de asistencia pública bajo la gestión de Isidro Quiroga. Isidro Quiroga es podríamos decir, un cuadro, un técnico de salud pública, que va a proponer una reformulación integral de esta oficina creada 3 años antes que la suma, y que él va a tener una larga trayectoria, digamos, como cuadro, va a modernizar este espacio, ofreciendo, entre otras cosas, servicios médicos gratuitos para la población pobre de la ciudad, ejerciendo cierto control sobre los lazaretos y sobre los sifilicomios, ¿sí? Pensando también todo lo que tiene que ver con la administración de los cementerios, comenzando una temprana y que es imposible de comparar con lo que conocemos hoy en día, política de vacunación, ¿sí? Una temprana políticas de profilaxis y de temprana vacunación, cuando las vacunas aún eran algo que a las personas le generaban, que a la población general de la ciudad le generaban mucho más miedo que certezas. Pero a su vez comienza la apertura y la gestión de los hospitales municipales, ¿sí? Además de abrir y de generar una mesa estadística para empezar a generar insumos que permitan luego direccionar políticas específicas en relación con la salud. ¿Por qué es importante hablar de esta oficina? Porque más allá de que digamos, nos está reuniendo hoy la Secretaría de Salud Municipal y este Congreso, porque esto también, digamos, habla de una especificidad de Rosario en el conjunto del país. Esta protosecretaría de salud, esta oficina de salud municipal, junto con el Círculo Médico de Rosario, van a formar, y además los hospitales mutuales, digamos el Hospital Español y el Hospital Italiano, van a ser las instancias formativas de los cuadros de salud pública de esta ciudad. Porque no tenemos que olvidar que Rosario va a tener recién una Facultad de Ciencias Médicas en 1920, ¿sí? Mientras que Córdoba, por tener una universidad de orígenes coloniales, y Buenos Aires y La Plata, por tener universidades más recientes, tenían casas de altos estudios médicos, Rosario no contaba con una facultad de medicina. Entonces, las instituciones que cumplieron este rol formativo de los médicos y que además los profesionalizaron en la gestión de la salud en una clave más pública, fueron las instituciones dependientes del municipio y las que a su vez los médicos organizaron años después con el Círculo Médico. En relación también, como para ya ir avanzando un poco más y avanzando hacia el siglo XX, digamos, hay otras epidemias que empiezan a aparecer, ¿sí? que aparecen muy rápidamente. El nuevo brote de cólera que se da en 1894 y luego la epidemia de peste bubónica que afectaba especialmente ciudades portuarias, ¿sí? Rosario y Buenos Aires van a ser las más afectadas. Nos permiten pensar en realidad una dimensión un poco, digamos que lo que nosotros queríamos tratar de transmitirles es para que ustedes puedan ver la cercanía que tenía una epidemia con la otra, ¿sí? Entonces, lo expuesta que estaba la población, algo que nosotros a veces olvidamos y que la epidemia de COVID nos hizo recordar demasiado, a la circulación de los agentes patógenos y cómo podían llegar a interrumpir la vida, ¿sí? Y cómo esto además demandaba de los cuadros políticos a cargo respuestas, ¿sí? Para poder dar una suerte de continuidad que se veía interrumpida. Bueno, y en todo este proceso lo que encontramos son algunos personajes destacados, diríamos, o personas que inciden en la formación de estas políticas públicas, la producción de estos saberes que permiten de algún modo ordenar un poco esta crisis sanitaria que venía derivando de estos brotes recurrentes y sostenidos de epidemias, ¿no? Uno de ellos es Gabriel Carrasco, que fue intendente de la ciudad poquito antes de que terminara el siglo XIX, que es justamente alguien que se dedicó mucho al problema estadístico. No era un estadígrafo local, era alguien que tenía una proyección nacional e internacional, era la persona, digamos, que va a estar a cargo del censo de 1895, el Censo Nacional de 1895, y que va a dejar, digamos, la construcción de
esta mesa de estadística, esta oficina de estadística, que luego será la dirección de estadística, donde lo que se va a hacer es poder tener información fidedigna, o lo más fidedigna posible, acerca de lo que tiene que ver con los problemas sanitarios. Ahí empieza a desarrollarse un hábito numérico, la matemática de lo social, decía Carrasco, ¿no? Hay que generar números para poder gobernar, ¿sí? Hay que censar para gobernar. Si no sabemos cuál es la población que estamos gobernando, cuáles son sus características, difícilmente podamos gobernarla porque estamos a ciegas con respecto a ello. Entonces, ese es un primer hito, la formación de la mesa de estadística, de tratar de generar saberes que permitan abrir los ojos del Estado o del municipio para poder intercambiar, para poder observar a las poblaciones. También Carrasco estaba muy preocupado por iniciar el proceso de construcción de una red de agua potable y al mismo tiempo entendió muy rápidamente que esa red tenía que estar combinada con una red de desagües pluviocloacales, porque era muy importante que también hubiera algún tipo de vaciamiento de las excrescencias de la ciudad, digamos, las excrescencias que producía la población, y que ese vaciamiento se diera de modo higiénico, de modo tal de no contaminar nuevamente el agua que era de consumo cotidiano, ¿no? Ahí vemos uno de los planos de Rosario que tiene las características bastante desconcertantes de su proyección para nuestros planos actuales, ¿no? Pero también nos marca la centralidad que tenía el puerto en la construcción de la ciudad. Las manzanas más oscuras son, por supuesto, las que están efectivamente más o menos consolidadas. Todo el resto de esa cosa un poquito más gris es más una Rosario proyectada que una Rosario ya habitada, ¿no? Y este es el momento en que la ciudad tiene que asumir esas epidemias. La base del plano aquí está como invertido, ¿no? El puerto está haciendo de base, se ve bastante claro que el triángulo que estructura la configuración urbana de Rosario en principio es un triángulo ferroviario y luego es el triángulo de la ronda de bulevares, de las rondas de bulevares, los anillos sucesivos, que es una configuración muy, muy particular de Rosario. Muy pocas ciudades tienen esta forma de triángulo que describe Rosario con estos bulevares de ronda sucesivos. Pero, digamos, lo que ahí ven es que la proyección era totalmente diferente y que dependía esa proyección también del modelo de desarrollo. La zona central de la ciudad era la que estaba en primer plano, digamos, ¿no? Y la expansión se iba dando hacia el norte y hacia el oeste. Ahora, ya entrando en el siglo XX, ya llegamos casi al siglo XX, o una intendencia de transición. Recién hablábamos de la gran continuidad que tuvo este intendente, un caso extraordinario, muy raro. Los intendentes duraban muy poco porque los designaba el gobernador, por lo tanto eran casi un fusible que venía a Rosario y desaparecía a veces con mucha velocidad. En el caso de Lamas esto no ocurre. Luis Lamas es uno de esos intendentes que logra gobernar durante 2 periodos, muy extrañamente. Es alguien que produce mucha documentación. Durante su intendencia se lleva adelante el primer censo municipal. Durante su intendencia se generan una serie de memorias de intendencia de las 2 intendencias de Lamas y hay una creación de dispositivos sanitarios especialmente importante, ¿no? Por un lado está el fortalecimiento de la asistencia pública, de la que ya habló Nacho, ¿no? Por otro lado, y que había sido parte, digamos, de esta gestión de Isidro Quiroga. Pero también hay una elaboración de estadísticas con el censo, también hay una política, que es este lugar en donde estamos. Ahora estamos aquí en esta caverna de iluminación bastante intensa para nosotros, pero estamos en el Parque Independencia, el predio de la Sociedad Rural se concesiona justamente a esa sociedad en este momento. Es Luis Lamas uno de los intercesores, digamos, de esa posibilidad, y es precisamente Lamas quien crea el Parque Independencia no solo como un lugar de recreo, ocio, jardinería, paisajismo, etcétera, sino también como un lugar, una infraestructura verde, pero pensada como una infraestructura verde sanitaria, como los pulmones de la ciudad. Son unas 100 hectáreas de espacio público, un espacio que
gracias a esa intendencia tenemos en la ciudad, porque sería muy difícil que eso existiera, que estuviéramos en un lugar así, si efectivamente no se hubiese creado en el momento que se creó, que eran los confines todavía, digamos, del crecimiento urbano, ¿no? Esta tierra tiene un valor inmobiliario interesante, diría yo, y por suerte está preservada para uso público y tiene estas características de espacio verde. También hay una conexión importante ahí que podemos ver de la infraestructura higiénica de la ciudad. El Palacio de la Higiene es otro de las creaciones de la Intendencia de Lamas, que está ahí en la Manzana de la Salud. Un poco el edificio se recuperó hace no tanto tiempo, está muy lindo, muy bien restaurado. Y de algún modo también ahí aparecen toda una serie de servicios gratuitos, que ahí pueden ver una mayor capacidad de atención más permanente, más diferenciada de parte de esta asistencia pública a la población de Rosario. No me voy a detener mucho en las distintas formas de atención para no extender demasiado la presentación, pero simplemente pasamos a la siguiente, que está la imagen, ver que esto era una política de salud bastante centralizada en este momento, es decir, la ciudad estaba empezando a dar respuestas, pero respuestas en el casco más histórico. No había todavía demasiado un plan de extenderse, estaba muy centralizado todavía la atención en este lugar. Y creo que hay otra diapositiva más, que está esta otra gran creación, que es el Hospital Rosario, que también hace parte de la Intendencia de Lamas, que fue el antiguo ECA, el viejo ECA, no el que existe ahora, pero sí el edificio anterior, y que de algún modo daba el marco, digamos, dio el marco a la creación del barrio de hospitales. Después todos los hospitales que se van a generar, en donde ahora ya no existe este antiguo Hospital Rosario, y anteriormente conocido como el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, era el lugar donde se emplazaba y donde se atendían una gran cantidad de urgencias, ¿no? Era fundamentalmente ese su rol. Pasamos a la siguiente. Aquí lo que vemos es el contraste entre mediados del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Este es el puerto modernizado frente al puerto original. Ya esto tiene forma de puerto, hay una presencia de los ferrocarriles, hay un orden de las embarcaciones, hay muelles más consolidados que hoy están recuperados de forma patrimonial. Es decir, hay ahí ya atisbos bastante claros en la materialidad de la modernización de la ciudad, que también se expresaban en la salud, ¿sí? Y aquí, bueno, justamente el Parque Independencia, que por suerte ahora esa superficie gigante, siempre uno cuando ve este plano que tiene las dos visiones, la cenital y la horizontal, la versión planimétrica y el día de la inauguración, lo que uno ve ahí es rápidamente la enorme superficie que consume la pista del hipódromo, ¿no? La enorme superficie central, que por suerte ahora se está aprovechando, se está utilizando para recreación y deportes, que me parece una interesante política ahí. Compárenlo con lo que siempre vemos del parque, que es el lago. La superficie es descomunalmente grande, digamos, y era una lástima que estuviera desaprovechado. Pero todo ese ajardinamiento que hace Héctor Teddy, que es el director del Departamento de Obras Públicas en ese momento, que es ingeniero, de algún modo también está pensado no solo como un ornato de la ciudad, no solo como un lugar para exposiciones, predios feriales, como es el de la exposición rural, sino también como un lugar de higiene y salubridad, como los pulmones de la ciudad. Bien. Hasta acá, digamos, lo que es interesante ver cuando comienza el siglo XX y durante la primera década del siglo XX, previo al centenario, es cómo en 9 años la ciudad, y digamos a lo largo de 3 intendencias, aun cuando la ciudad simplemente logra duplicar los ingresos por rentas, sin embargo, lo que hace es triplicar su inversión en salud, ¿sí? Entonces acá podemos observar una clara reorientación de los fondos en ese sentido, un fortalecimiento de la asistencia pública, de la Oficina de Salud Municipal, y claramente una tendencia que estaba derivando en una profesionalización de sus cuadros, ¿sí?
Además a esto hay que agregar algo que ya mencionamos, que es cómo a fines del siglo XIX, perdón, y principios del siglo XX comienzan a aparecer nuevos espacios de atención médica, como es el Hospital Italiano en 1899 y luego el Hospital Español, ¿sí? Espacios que van a ser muy importantes, como decíamos, para la profesionalización de los cuadros, y a su vez cómo empiezan a aparecer estos primeros sanatorios privados, ¿sí? Que la ciudad va a contar con alrededor de 7 sanatorios privados hacia 1910. El último personaje que elegimos como para destacar en este comienzo tiene que ver con la figura de Isidro Quiroga. ¿Por qué Isidro Quiroga? Porque Isidro Quiroga fue el director de la asistencia pública, ¿sí? Y luego de ese pasaje por la Oficina de Salud Municipal accede a la Intendencia. Entonces aquí vemos algo que se inaugura en la ciudad, que es cómo la Secretaría de Salud Municipal forma cuadros, cómo la Administración de la Salud en Rosario forma cuadros que luego propulsan estas figuras hacia la Intendencia, ¿sí? La Administración de la Salud aparentemente puede ser un pasaje hacia la Administración de la ciudad, ¿no? Hacia la Administración del urbano. Isidro Quiroga, digamos, en su trabajo y fortaleciendo, digamos, aquello que hizo durante su gestión en la asistencia pública, va a fortalecer todo lo que tiene que ver con el control y el trabajo sobre los mercados municipales, los mataderos, ¿sí? Una suerte de control sobre el problema de la alimentación en la ciudad, que como Diego nos comentaba era bastante conflictivo en relación a esto de la presencia de los animales y qué hacer, ¿sí? Con esto en la ciudad. Pero a su vez, digamos, hay toda una serie de mejoras vinculadas a los pavimentos, al agua corriente, una temprana inscripción de los problemas de la mortalidad infantil en la ciudad, ¿sí? Porque hay un personaje muy cercano a Quiroga y que ya está desempeñándose en la asistencia pública, que es Camilo Muñagurria. Luego va a ser profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en lo que hoy denominaríamos pediatría, que está impulsando una serie de medidas en ese sentido. Pero a su vez, digamos, luego del centenario lo que vamos a tener es también otro hito, digamos, en la profesionalización de la salud pública de la ciudad, que tiene que ver con la creación del círculo médico, ¿sí? En 1911. Y acá, sí. Bien. Yo me había ido a buscar el micrófono y me olvidé de la diapositiva. Exactamente. Ahí que terminamos la primera guerra la terminamos un año antes, en tributo a la Revolución Rusa, me parece, en 1917 en lugar de 18. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial tiene un impacto muy fuerte en Rosario. Un impacto muy fuerte que tiene que ver básicamente con que el puerto deja de funcionar, ya no porque hubiera una epidemia, ya no porque hubiera problemas específicos de internos, sino porque justamente hay un conflicto bélico de escala mundial, sobre todo de escala europea, pero con un mercado internacional y el abastecimiento de bienes manufacturados que estaba en una relación vincular de enorme dependencia de Argentina y de Rosario con respecto al mundo europeo. Entonces ahí hay un momento muy crítico para la nación en general y para Rosario en particular. Hay muchas manifestaciones de pobreza, mendicidad, desocupación. Es la primera vez que aparece esta palabra, la idea de desocupación, gente que ha perdido el trabajo y que no consigue nueva inserción en el mercado laboral. Y en ese momento es un momento muy de las enfermedades pulmonares. Está la tuberculosis, que siempre es como una música de fondo de la ciudad en el siglo XX, una enfermedad muy contagiosa, muy estigmatizada en ese momento. Pero al mismo tiempo que está eso, está la gripe española. Hay también una gripe, varios brotes de gripe aquí en Rosario, que son atendidos de manera por asociaciones civiles, por esa asistencia pública. Están estos vanguardias de la patria que aparecen ahí, que no son otra cosa que los Boy Scouts, la forma en que el Perito Moreno le había puesto, los había argentinizado de algún modo a los Boy Scouts de Baden-Powell, los Boy Scouts ingleses. Y de algún modo también está la Liga Rosarina de Lucha contra la Tuberculosis, que está muy vinculada a la figura de Clemente Álvarez, ¿no? Una insignia dentro de la medicina de la ciudad. En todo caso, lo que vemos en este momento también es un municipio que no tiene todas las certezas para dar todas las respuestas que hace falta para esta situación, pero sí que se embarca en una expedición medio incierta, pero bastante osada en el sentido de tratar de robustecer competencias, tratar de intervenir sobre la desocupación,
tratar de generar espacios de contención a una población que venía muy golpeada por la crisis económica y al mismo tiempo por una crisis que de la economía derivaba en lo social y que también afectaba a lo sanitario. En una ciudad que no tenía competencias como podía tener una provincia, como podía tener una nación, pero que sí tenía una cercanía con la población que la habitaba y que quería dar respuestas a esas demandas de la población y buscó generar instituciones, todavía de una manera un poco pragmática y sin dejar una huella demasiado clara. Pero eso, de algún modo, estos ensayos que aparecen en este momento son lo que van a configurar el periodo posterior de la década del 20. Bien. Aquí intentamos graficar de la forma, creemos, más clara posible, esperamos que sea así, esta relación que queríamos plantearle desde el comienzo en relación con las enfermedades y todo el plano institucional que detonan, ¿sí? Que generan. Entonces ahí podemos ver, y podemos ver cómo entramos al siglo XX con una serie de instituciones que se van creando en la ciudad, y en particular hay algo que sobre todo después del centenario, después del final de la Primera Guerra, y con un evento muy específico que sucede en Argentina, en el primer, digamos, experimento democrático de la Argentina que se da desde 1916, con la llegada del radicalismo al poder, que tiene que ver con la reforma universitaria. ¿Por qué la reforma universitaria es importante? Porque va a permitir la creación de la Universidad Nacional del Litoral y, por fin, la de la Facultad de Ciencias Médicas para la ciudad de Rosario. Entonces, esto es un hito muy importante. Bueno, aquí tenemos la foto de la facultad. Ustedes pueden ver lo desierto, o sea, lo alejada que estaba todavía de la ciudad la facultad. Y también es importante, creo, destacar que la creación de la facultad es un esfuerzo mancomunado entre la creación del Círculo Médico, que tenía un propio proyecto de una escuela de medicina en 1911 y que, por distintas coyunturas, entre ellas por el devenir de la guerra, no pueden llevar a cabo, y cómo la reforma universitaria se vuelve el instrumento que permite volverla real. Pero que también me parece que es interesante señalar cómo la creación de la facultad, al menos en el caso de Rosario, se puede pensar en la articulación de distintas escalas, porque es la escala local, los médicos locales consiguiendo fondos para crear una escuela de medicina, el municipio cediendo los terrenos, la nación poniendo los fondos que hacen falta, pero una vez que están concluidas las obras en términos generales, ahí podemos ver desde el lado de atrás, lo que ustedes están viendo al fondo es el Hospital del Centenario, que ya no existe más, digamos, esa estructura que era la primera, la más antigua del hospital. Como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los parques interiores entre la facultad y el Hospital del Centenario fueron diseñados por la municipalidad, los fondos venían del municipio. ¿Cómo es posible pensar esto? Bueno, ya les adelantamos un poco que hay una articulación y hay una circulación de actores entre el municipio, los hospitales mutuales, el círculo médico y luego la Facultad de Medicina, que hacen posible esta profesionalización no solamente de la salud pública, sino de la medicina en general, ¿sí? de la disciplina médica en general con sus distintas ramas. Bueno, aquí pueden ver el Hospital Nacional del Centenario. Hoy no tenemos más ese edificio, pero tenemos uno que desde hace unos años luce mucho mejor de lo que lucía décadas atrás. Y que es un hospital muy importante porque va a ser el campo de experimentación clínica, digamos, de la facultad, ¿sí? Que junto con el Hospital de Alienados, que se crea enfrente y que sigue existiendo al día de hoy, el Hospital Agudo Ávila, son los dos espacios de enseñanza, pero a su vez grandes espacios de atención médica que sumaron un importante número de camas para la atención hospitalar de la ciudad y que empiezan a apuntalar y que nos dan paso además a trabajar este objeto, que en realidad es la excusa de lo que queríamos venir a hablarles. Un prólogo bastante extenso hicimos para venir a hablar del caso que más nos interesa, que es el de Manuel Piñeto. Bueno, yo les quería hacer, antes de empezar por esta segunda parte, que es muy interesante, es lo que pude leer de ustedes, me parecía que sería importante poder hacer una síntesis de este relato que ustedes hicieron para poder ingresar en lo que ustedes, en su objeto de estudio, que es el de la época de Piñeto. Si pueden sintetizar de todo este relato en 5 puntos, me parece, dejar en claro si lo que sucedía tenía que ver con planificaciones, si tenía que ver con resolución de problemas emergentes que ocurrían en la ciudad a través de las epidemias,
o había una planificación. ¿No? Me parece que para poder diferenciar lo que viene después, ¿no? Lo que ustedes van a contar. Bien. Bueno, hay algunas cuestiones que, digamos, inicialmente es difícil pensar en una planificación porque, como fuimos señalando, hay algo del factor contingente que tienen las enfermedades y las epidemias y que es ese mismo factor contingente el que desató una serie de instituciones, ¿sí? El que impulsó una serie de instituciones. Ahora bien, esas instituciones fueron cimentando una serie de tradiciones que persisten hasta hoy en día. Digo, la Manzana de la Salud en Rosario es algo que surge en ese momento. El Palacio de la Higiene, que hoy será la sede de IAPOS, digo, pero fue la sede de la asistencia pública y en torno a ese área tenemos hoy el CEMAR, digo, y tenemos hoy la actual Secretaría de Salud Municipal. Hay algo de esto en relación con el espacio y con las atribuciones que va ganando la Secretaría de Salud Municipal, que es muy importante. A mí me parece clave señalar el rol que va a jugar el municipio junto con la corporación médica, prescindiendo, digamos, de una casa de altos estudios, de una casa formativa, a la hora de contar con cuadros de salud pública. ¿Sí? A mí me parece muy importante señalar que hay algo que distingue a Rosario del resto del país, es que Rosario forma sus propios cuadros de salud pública y que esos cuadros de salud pública además encuentran en los hospitales municipales y en los hospitales mutuales de las comunidades étnicas espacios de formación, de atención, y que son esos médicos los que van circulando por las distintas, digamos, el que es primero director del hospital, luego pasa a la asistencia pública, desde la asistencia pública motoriza un proyecto y en función de que comparte con o el intendente o alguien de la asistencia pública una sala de clínica médica o clínica ginecológica, puede impulsar conseguir determinados fondos, impulsar un determinado proyecto vinculado a la salud materno-infantil. Digo, hay algo de cómo cierta proximidad entre estos actores, pero a su vez las redes fuertes que hay entre ellos y su presencia en el espacio público y en la gestión del municipio y de los problemas sociales que les permite canalizar proyectos y que esos proyectos tienen un impacto en la ciudad. ¿Sí? Y que eso me parece que es importante señalarlo. Sí, yo básicamente lo que creo es que hasta este momento lo que hay es como unos ciertos cuadros técnicos, un grupo de intelectuales vinculados a la medicina que están trabajando, que tienen como cierta continuidad a nivel del conocimiento, la producción de saber, la generación de instituciones, pero al mismo tiempo esta ciudad hasta este momento, digamos hasta el momento en que se empieza a pergeñar el primer plan sanitario, es una ciudad que va como respondiendo a los estímulos que van generando, por un lado, las crisis sanitarias y por otro lado, las crisis económicas. Me parece que Rosario en ese sentido me parece que hace de necesidad virtud, diría yo. Por un lado, intenta poner en funcionamiento a partir de la crisis, no solo la toma como una experiencia traumática, sino la utiliza como una experiencia creativa. Dice, bueno, en la crisis también hay un momento para repensar toda la organización social de la ciudad y al mismo tiempo pensar la salud. Con dispositivos, con saberes, con formas de entender la población, con formas de entender la enfermedad que nos permitan actuar, intervenir, generar herramientas, producir políticas públicas. Y al mismo tiempo creo que el hecho de esto que Nacho describía hace un ratito, ¿no? Que la Facultad de Ciencias Médicas llega tarde, todo parece como muy, como que la ciudad crece muy de golpe y hay un vacío. Bueno, eso también permite que esa modernidad, que esas instituciones de algún modo vienen a proponer, no tengan que competir con alguna otra cosa, con algo que estaba previamente, no tengan que hacer pie en un lugar donde hay otros que lo están disputando a ese mismo espacio, que es algo que les pasa a los médicos en Córdoba, que es algo que les pasa a los médicos en Buenos Aires y que en Rosario pasa, pero pasa menos, ¿sí? Pasa menos porque justamente ese gran vacío, ese crecimiento vertiginoso, la respuesta va a ser una respuesta muy a la moderna, como la misma producción del espacio urbano se desarrolla en ese sentido, ¿no? Y ahí tenemos estos dos planos que de algún modo de la ciudad, que de algún modo nos muestran lo que la ciudad era en 1900 y ya la proyección en 1927, que es el momento del cual vamos a hablar ahora, los años 20, que es el momento donde estas tentativas un poco más pragmáticas, más para dar respuesta, para intentar robustecer, pero con dificultades,
comienzan a tomar otra dimensión, ¿no? Comienzan a recurrir a otras herramientas, comienzan a desarrollarse de otro modo. Pasamos a la siguiente. Ahí llega el primer plan, claro, y llega de la mano de este personaje, que es Manuel Piñeto, que es otro médico que hace toda su carrera dentro de la asistencia pública. Es un médico que se inicia muy en los efectores de salud, muy en la atención primaria, diríamos hoy, y que luego, digamos, a través de toda una carrera, un cursus honorum dentro del Estado, llega a ser director de la Administración Sanitaria, llega a ser director de la Asistencia Pública, llega a dirigir el Hospital Centenario, llega a tener una cátedra muy novedosa para el momento, una cátedra de higiene social. Es también el momento en que la medicina con lo social tiene un parentesco que luego va a ir perdiendo a partir de la purificación de lo biomédico. Y él es, de algún modo, quien también en 1925, hace 100 años, se tiene que hacer cargo un poco vamos a decirlo, del Bicentenario. No era alguien que estuviera particularmente entusiasmado, y mucho menos que el Bicentenario fuera el Día de la Virgen. Eso le entusiasmaba menos porque era bastante laico y anticlerical, ¿no? Pero es alguien que, en todo caso, lo que intenta desarrollar, pasamos a la siguiente, es justamente esto, un plan sanitario. Y es muy importante, dos cosas me parece que hay que rescatar de todo esto. Por un lado, que el diseño de la ciudad no es algo que hacían ni los urbanistas ni los arquitectos, es algo a lo que los urbanistas y los arquitectos llegan muy tarde, en los 30 recién. El diseño de la ciudad lo hacían los médicos, las decisiones urbanas las tomaban los médicos. Por lo tanto, también el plan sanitario, la palabra plan, aparece por primera vez en el campo de la medicina, no en el campo del urbanismo. La primera vez que se planifica algo es para planificar la asistencia pública, es para planificar la profilaxis social, es para planificar la higiene social. Y ese plan tiene una característica muy interesante, que ya lo ven ahí en el infograma que desarrolla, que parece una estructura de Lewis, ¿no? Que de algún modo lo que va haciendo es una descentralización de la administración sanitaria. Si veíamos aquel Palacio de la Higiene donde todo estaba concentrado en un edificio, aquí lo que vemos es la intención de distribuir esa atención, moverla de una manera un poco más equitativa a todo el rango urbano que está creciendo, que se está expandiendo, como veíamos en el plano anterior, y que de alguna manera esta idea de un plan busca sistematizar, dar una respuesta sistemática a esos demandas, crisis, emergencias que se iban teniendo en el campo sanitario y que ahora de algún modo van a intentar desplegarse a través de una guía un poco más meditada y de largo plazo y con un sentido institucional que supere las gestiones personales y que tenga un rango de durabilidad más adecuado para una política pública que pueda persistir en el tiempo, ¿no? Bien. ¿En qué consistía este plan? ¿Qué es lo que venía a proponer Piñeto cuando planificaba, cuando sistematizaba la salud pública? Una primera cuestión tiene que ver con sistematizar y con fortalecer esto que ya existía, que es lo que se llamaba la asistencia pública de la ciudad, que tiene que ver con cómo se organizaba la atención médica de las personas. Entonces, aquí esto implicaba considerar no solo aquello que estaba vinculado a los hospitales municipales, es decir, el Hospital Rosario, que hoy conocemos como el ECA, el Hospital Carrasco y el Hospital Alberdi. Se proyectó un hospital de niños que termina de construirse recién en 1930 y que va a ser Víctor Vilela el que lo inaugure, pero quien lo proyecta es Piñeto. Pero a su vez Piñeto presta mucha atención a esto que comentaba Diego recién, que es cómo fue creciendo la ciudad y cómo las actividades económicas de la ciudad generaban barrios con mucha concentración poblacional, ¿sí? En particular en el sur y en el norte de la ciudad. Es por eso que Piñeto planteaba la creación de 3 estaciones sanitarias, ¿sí? Una de las cuales dio lugar a lo que hoy conocemos como el Hospital Roque Sáenz Peña, ¿sí? Esas 3 estaciones sanitarias estaban ubicadas en el barrio Refinería en el norte, Roque Sáenz Peña en el sur y en Belgrano en el barrio este. A su vez, digamos, se fortalecía la cuestión vinculada a la provisión de medicamentos, ¿sí? A la provisión gratuita de medicamentos, y se fortalecía el sistema de ambulancias de ciudad, es decir, se planificaba cómo
llegar a la población de una manera más reticular, si se quiere. ¿Sí? Aquí pueden ver una imagen del viejo Hospital Roque Sespeña, ¿sí? Esta estación sanitaria. Y un segundo eje del trabajo de Piñeto tenía que ver con pensar la prevención, lo que se llamaba profilaxis social o prevención. Esto a mí me parece que es importante señalar que esto es muy novedoso en el discurso médico de la época. El discurso de la prevención es algo que a nivel nacional en Argentina recién en el año 45 se va a lograr instituir en términos de creación de instituciones y que va a ser recién con Ramón Carrillo cuando se pueda llevar adelante a nivel ministerial. ¿Sí? Es algo muy difícil de instaurar en el debate y sobre todo de generar instituciones al respecto. Entonces, Piñeto además, nosotros cuando hacíamos la investigación veíamos que apenas asume Piñeto, en el diario se publica un extracto del director de la OPS en ese momento, y ese extracto está traducido obviamente, y no nos cabe duda que fue Piñeto el que influenció para que en la capital aparezca esa defensa por la prevención médica. ¿Sí? Piñeto estaba leyendo lo que la OPS publicaba en el mismo momento que se estaba publicando. Piñeto estaba muy al tanto de los debates médicos y además los implementaba, los canalizaba y los instrumentalizaba en el plan. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo todo ese área de prevención se articulaba en torno a un instituto de vacunación, ¿sí? A los centros antituberculosos. Pensar el problema de las enfermedades venéreas, algo que también va a venir una década después, recién a nivel nacional. Y después algunas cuestiones vinculadas a cómo articular la dimensión de la prevención con el área urbana. Es decir, esto que ustedes ven acá como el atlas sanitario o el casillero sanitario de la habitación. Instrumentos técnicos para que los higienistas pudieran administrar la ciudad y pudieran pensar la emergencia de enfermedades rápidamente y actuar en la ciudad. Y un tercer eje del plan de Piñeto, y tal vez esta era la mayor especialización que Piñeto tenía en el área, porque tiene que ver con la cátedra que él dictaba en la facultad, tiene que ver con el área de lo que se denominaba higiene social, ¿sí? Que tiene que ver con el rol, si se quiere, educativo que Piñeto concebía para la medicina, es decir, cómo generar prevención, cómo la medicina podía funcionar en un nivel instructivo para las personas y cómo esto podía evitar, ¿sí? Futuros contagios y futuras enfermedades. ¿Sí? Y en ese sentido, Piñeto pensó y diseñó y implementó parcialmente, si se quiere, la creación de instituciones en relación a tres figuras: a la figura del trabajador, la figura de la madre y la figura del niño. Con la figura de la madre, digamos, Piñeto no llegó a crear una maternidad, había un proyecto de crear una maternidad general, que se va a crear años después, que es la que hoy conocemos como la maternidad Martín, y una maternidad refugio. ¿Sí? Piñeto ahí se mete en un tema muy delicado, que es el tema de tratar de evitar los abortos. ¿Sí? Él quería crear una maternidad para que las mujeres que quedaban embarazadas, siendo madres solteras, pudieran ir a tener sus hijos y tener cobertura del Estado en esa maternidad. A su vez, proponía ampliar el lactarium municipal, una creación de Camilo Muñagurria de 1902 que Piñeto quería fortalecer para pensar en el problema de la nutrición infantil. Creó numerosos dispensarios para niños, pero a su vez postuló la creación del Hospital de Niños que se va a inaugurar 3 años después. ¿Sí? Y que es muy importante también destacar que el Hospital Vilela era lo que el Hospital Centenario representaba para la Facultad de Ciencias Médicas, era su campo de observación clínica y a su vez un campo de enseñanza. ¿Sí? Y hay 2 instituciones más que se crean y esta sí logra concretarlas, una un tanto más fallida, otra bastante más exitosa. Una de ellas es lo que él va a llamar la Clínica del Trabajo, es decir, una institución médica destinada a atender trabajadores, y él toma el modelo de la que se había creado en Roma en 1922. Y luego la creación del estadio municipal que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, y para no extendernos mucho más, simplemente ahí vemos algunas fotografías de la Clínica del Trabajo, que es donde ahora creo que funciona el Olga Cossettini. Y ahí vemos el plano del estadio municipal, que ahí está, que sigue gozando de muy buena salud en 27 de febrero y Lagos, en esa manzana, que es también parte de la gestión de Piñeto. De hecho, en una de las tribunas pueden ver una placa donde está estampado que Piñeto intervino en su fundación. En ese sentido, simplemente dar algunas puntualizaciones. La forma reticular del plan, la idea de refuncionalizar lo existente para aprovecharlo, la idea de extender, la idea de descentralizar, la idea justamente de tomar al trabajador
a la infancia y a la mujer como tres figuras centrales y sobre todo tener en cuenta en el plano de la infancia la nutrición y el deporte como parte de la medicina, como parte integral de la medicina. Parecen ideas muy novedosas dentro de este conjunto de un plan que tuvo sus altos y bajos, por supuesto, no llegó a concretarse del todo, pero que para 1920, para mediados de 1920, era una novedad absoluta y que a nosotros con Ignacio nos había impactado muchísimo cuando lo habíamos revisado en la documentación y nos parecía esta la mejor oportunidad que se nos presentó para poder compartirlo con alguien más que con la reducida comunidad de los historiadores de la salud y justamente poder compartirlo con ustedes que están dedicados a estas cuestiones en la contemporaneidad para seguir pensando en cómo algunas experiencias del pasado también podrían nutrir nuestro presente y tienen algunas cosas para dialogar con nosotros, ¿no? Esto era más o menos lo que queríamos presentar, no me quiero extender más porque si no Pablo ya me va a retar, así que bueno, abrimos el ciclo a la charla. Bueno, simplemente no tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos abrir para una o dos preguntas que quieran hacer. Ahí, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Así? Bueno, felicitarlos, la verdad que muy interesante la exposición. Y primero quiero preguntar fundamentalmente sobre Piñeto, que reconozco no tener conocimiento hasta hoy, y me sorprende, a priori pensaba cómo ningún efector de la red de salud pública municipal lleva su nombre, pero después, habiendo sido intendente y extendiéndose más allá de la salud, digo, una calle, una avenida, una plaza, si tienen idea de algún motivo por el cual... Digo, y claramente yo podría hacer un parangón, y lo hacíamos con los compañeros, un Hermes Wiener de esa época, ¿no? ¿Respondemos? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Para nosotros también es igualmente sorprendente el olvido, la invisibilización, la poca memoria que hay sobre un personaje que realmente fue importante, que marcó una época, que además fue el intendente del Bicentenario. Digo, se inauguraron, se pusieron en marcha muchas obras en ese momento también, hubo mucha inauguración de piedras fundamentales, etc. Algunas no se hicieron, otras sí. Pero digo, alguien muy activo, la primera vez que aparece la idea de plan sanitario, la verdad que no sabemos exactamente qué es lo que pasó con su trayectoria dentro de la recuperación que se hace de la historia de Rosario y de la historia de la medicina en Rosario, porque tampoco tiene un papel demasiado relevante ahí. Uno podría intuir un poco que su probable vínculo con toda una serie de cuestiones que eran muy avanzadas en la época, pero que no terminaron de cuajar en proyectos que luego la medicina priorizó, digamos, como toda esta cuestión social, todo este tipo de líneas que parecen haber quedado un poco en otra dimensión de la actividad médica, posiblemente haya tenido algo que ver, pero no entiendo demasiado claramente por qué no hay ninguna calle, ningún tipo de memorial en la nomenclatura de la ciudad que nos lo recuerde. Es cierto que es un personaje que cuando uno lo menciona siempre tiene esta cuota de sorpresa. Uno habla de alguien que medio es un desconocido, pero a pesar de eso tuvo una idea y generó una serie de políticas en una ciudad que venía bastante complicada en términos de salud pública previo a su gestión y que él la verdad que consigue ordenar, consigue aprovechar los recursos que estaban disponibles y consigue crear instituciones muy novedosas para la época, muy novedosas para la ciudad también. ¿Sí? Puede ser, digo, ustedes en el artículo que escriben hablan de las tensiones con el Consejo Deliberante y los cuestionamientos que recibe Piñeto. ¿Puede ser algo que ver? ¿Puede ser que eso tenga algo que ver? Hay algunas cosas que ustedes escriben que son interesantes sobre todo.
Sí, la a ver, conceptualización nosotros de lo que trabajamos en este trabajo específico que hicimos sobre Piñeto tiene que ver con cómo él, digamos, hay una dimensión que uno a veces encuentra estos planes, todas estas memorias, esto de, bueno, estas planificaciones de qué se quiere hacer, pero a nosotros nos interesaba mucho más saber bueno, qué se logró de todo esto, ¿no? Entonces, además de trabajar el plan de Piñeto, nosotros fuimos a ver las discusiones en el Consejo Deliberante, cómo Piñeto tenía que pelearse con los concejales, porque los concejales lo chicaneaban bastante, pobre Piñeto, que le decían que, bueno, que él quería hacer mucho, pero que de dónde iba a salir la plata. Él terminaba de inaugurar un edificio y los concejales no le largaban las partidas para dotarlo de instrumentos y de equipamiento. También es cierto que fue una intendencia muy corta, eran intendencias de 2 años, pero la verdad es que en 2 años Piñeto logró motorizar una serie de instituciones muy grande. Para nosotros es una gran injusticia que Piñeto no tenga un centro de salud. Un hospital tendría que tener fácil, pero bueno, un centro de salud al menos, una calle, porque la verdad es que el hospital de alienados, el hospital de niños, la Facultad de Ciencias Médicas, la Secretaría de Salud Municipal le deben mucho a Piñeto, así que sería para nosotros una gran satisfacción que esta charla detone algo así para él. Sí, simplemente agregar que en ese momento, esto que decía Nacho, de cómo se dan las relaciones entre el intendente y el consejo, es una relación muy problemática. El intendente es designado por el gobernador, en este caso el gobernador era radical, Piñeto era radical, y es como el alfil del gobernador en Rosario, digamos, es la representación de la provincia en la ciudad, una ciudad que tiene muchos problemas con la provincia. Y el Consejo está dominado por lo que primero fue la Liga del Sur y en este momento ya es el Partido Demócrata Progresista. Entonces hay como una especie de bloqueo mutuo, ¿no? Los proyectos de los concejales son vetados por la Intendencia y a la inversa. Entonces hay como una especie de política de la que uno, la verdad, no siente que sea la buena política, que finalmente termina bloqueando proyectos, no importa si sean buenos o sean malos, sino bloqueándolos por quién los propone, ¿no? Y cómo responde ahí ciertas lógicas de disciplina partidaria, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el Partido Demócrata Progresista tenía sus inquinas con Piñeto y Piñeto tenía sus inquinas con el Partido Demócrata Progresista. La vivienda del trabajador, que es un proyecto que en ese momento lleva muy adelante un concejal que se llama Morcillo, que sí tiene calle, de algún modo es Piñeto quien lo veta, porque dice no cumple con las condiciones higiénicas, ¿no? Y siempre los vetos son muy técnicos, en ningún momento dicen no, esto es un problema político, eso nunca se menciona, pero uno siempre lo puede leer entre líneas que ahí hay algo más que está activando y que está teniendo una función decisiva. Igualmente esto no obsta para que se lo hubiese rescatado en otro momento, no en ese, pero sí en otro momento. Me da la impresión que también no hay demasiados estudios sobre los años 20 en Rosario, que es una década especialmente interesante porque es como el momento de la gran modernidad urbana de la ciudad, ¿no? Y lamentablemente no hay tanto sobre ese momento, hay mucho más sobre momentos previos. Bueno, Juan está contestado. Creo que Juan dicen que es uno de los mejores asadores de Rosario. Así que dice que los va a invitar a comer un asado a varios de nosotros y vamos a seguir charlando de esto. Lamentablemente ahora no podemos seguir, tenemos que seguir con el cierre del Congreso, así que agradecerles y